Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de noticias, análisis y opinión de sincandado.com. Hoy estaremos hablando de una emergencia, la emergencia económica del gobierno Petro, con la que busca recaudar 16.5 billones de pesos. Esta medida no ha sido bien recibida por diferentes sectores, porque prevé, entre otros, un aumento del 4 por mil al 5 por mil. Pero antes de desarrollar este tema, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, a que le den me gusta, a que activen la campanita de notificaciones para que sepan el momento en que publicamos nuevo contenido y adicionalmente a que lo compartan. Pues bien, luego de que el gobierno sufriera un duro revés en el Congreso de la República tras el hundimiento de la ley de financiamiento o de reforma tributaria, anunció que decretaría una emergencia económica. Con estos recursos busca recaudar 16.5 billones de pesos, pero la medida, que de acuerdo con el ministro del Interior Armando Benedetti ya fue firmada por la totalidad de los ministros del despacho, no ha sido bien recibida por sectores sociales, políticos y económicos del país. El ministro del Interior Armando Benedetti. Se firmó el día jueves por parte de los ministros, esto ha sido radicado en el día de ayer, y básicamente se hace con la estructura de ponerle impuestos a los mega ricos y no, como ha dicho la oposición, que es a la clase media, como están diciendo los empresarios. Aquí lo que se ve en peligro es la economía del país, porque una ley de financiamiento se hace es para pagar la deuda, y si la ley de financiamiento no salió y no se paga la deuda, crece el riesgo ante las entidades territoriales, ante los bancos internacionales, y además suben los bonos, y además entonces no se pueden hacer las megaestructuras de obra civil como las 4G, porque la Constitución dice que hay que pagar primero la deuda. Entonces, al pagar la deuda no alcanzaría para eso. Eso es para declarar la emergencia económica. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo a la Corte Constitucional a través de un comunicado que esperaba que este alto tribunal decretara la suspensión provisional de esta medida cuando sea expedida por el gobierno Petro. Anuncia el gobierno nacional que va a decretar la emergencia económica. Lo hace hoy, día 19 de diciembre, justo antes de que se decrete la vacancia judicial. No emite todavía el decreto, anuncia que se va a hacer. Significa esto, que si alguien quiere demandar o alguien quiere reclamar que esa emergencia económica es inconstitucional, no lo podrá hacer, sino hasta que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional vuelvan después del periodo de vacaciones. En Colombia existe algo que se llama la presunción de legalidad, es decir, mientras las leyes o los decretos no hayan sido declarados ilegales, están vigentes. Significa esto que si como resultado de la emergencia económica se emiten decretos que, por ejemplo, creen impuestos nuevos, los impuestos estarán vigentes. Por lo tanto, tendremos nosotros, por la presunción de legalidad, los colombianos, que pagar los impuestos, que pagarle sus impuestos al gobierno, así sean inconstitucionales. Luego seguramente la Corte dirá que fueron inconstitucionales y le ordenará al gobierno que seguramente que los devuelva, pero vamos a ver cómo va a ser el gobierno para devolverle, por ejemplo, un impuesto a la cerveza o un impuesto al licor en caso de que fueran los impuestos que se fueran a generar. Resulta además también profundamente preocupante el hecho de que se vaya a declarar una emergencia económica cuando en realidad no existen causas para declararla. La emergencia económica se puede declarar cuando existen causas verdaderamente extraordinarias e irresistibles que cambien el panorama económico para el Estado. Nada de esto ha sucedido. En Colombia a veces las reformas tributarias son aprobadas o las leyes de financiamiento son aprobadas y a veces no. Es más, el marco que rige las leyes de financiamiento dice que cuando la ley de financiamiento no es aprobada, el Estado tendrá la obligación de aplazar gasto o de reformar el presupuesto para poder ajustarse al nuevo presupuesto. Esa es la obligación que tiene el gobierno hoy en día. No tiene forma de argumentar que porque la ley de financiamiento no fue aprobada, se puede decretar una emergencia económica. Es realmente preocupante que el gobierno esté acudiendo a mecanismos de extraordinarios constitucionales para tratar de solventar hechos que tienen que ver mucho más
con un gasto que está desbordado, con unos presupuestos que han venido creciendo significativamente, con un gasto financiero que ha venido creciendo en razón de que las tasas que Colombia le paga a los mercados internacionales son las más altas probablemente del continente, porque Colombia realmente ha perdido una gran confiabilidad en los mercados internacionales. Nos argumenta que pagaron la gasolina o que cerraron el hueco del FEPEC, lo cual es cierto, pero también es cierto que el dueño de Ecopetrol es la nación, por lo tanto esos recursos se le pagaron a Ecopetrol y Ecopetrol se los pagó a la nación. De manera que es responsabilidad del Estado manejar las finanzas públicas, es responsabilidad del Estado saber con qué recursos cuentan, y la verdad es que los colombianos hoy en día no tienen forma de pagarle más impuestos, los hogares colombianos no tienen forma de pasarle más recursos al Estado colombiano, que ha sido increíblemente irresponsable en el manejo del presupuesto. Pero también se ha referido a este tema en los candidatos presidenciales, como Mauricio Cárdenas Santamaría, quien fue ministro de Hacienda y que le pidió al gobierno que en vez de decretar la emergencia económica, recorte gastos. Ministro de Hacienda que va a declarar una emergencia económica y social. Eso es más impuestos por la puerta de atrás, 16,5 billones de pesos. Nos quieren cobrar esos impuestos, seguramente están hablando del 5 por mil, miren ese desastre. Ese va a ser el regalo de Navidad de Petro para los colombianos. Esa emergencia se cae en la corte, pero mientras se cae hace un daño tremendo. Debemos cerrar fila a los colombianos, no a la emergencia económica. Esa emergencia se resuelve de una manera muy sencilla. El gobierno tiene que recortar el gasto, no es otra opción. No le aprobaron una reforma tributaria, no se meta con un atajo, con una emergencia económica, simplemente recorte el presupuesto del año entrante y tiene mucha tela donde cortar. Empiece por las órdenes de prestación de servicios, el empleo militante, los contratistas que están llevando para que le traigan votos al pacto histórico. Acaben con esa vagabundería. Ese es el clientelismo en su peor expresión, no a la emergencia económica. También ha hablado sobre el tema Juan Manuel Galán, quien ha señalado que el gobierno del presidente Gustavo Petro lo que está haciendo es una reforma tributaria mediante decreto, y dijo que lo que se busca es, con estos recursos, financiar la campaña presidencial de la izquierda. Reforma tributaria por decreto, un impuesto del 5 por mil y más cambios. El gobierno impone ahora una reforma tributaria por decreto, incluyendo el impuesto al 5 por mil. Una declaración de emergencia económica que además busca recaudar 16.3 billones para financiar el presupuesto de 2026. Pero estas medidas realmente golpean a los colombianos, a la clase media, empresarial, trabajadora colombiana, encarecen la vida, afectan el bolsillo de todos y podrían frenar el crecimiento, generando más presión sobre la gente en su día a día por sobrevivir, por vivir, por tratar de aumentar sus ingresos. Inconveniente, la reforma tributaria por decreto y la declaratoria de la emergencia económica para financiar la campaña electoral de reelección del actual gobierno. También se han referido a este tema congresistas de diferentes bancadas. Es el caso de Catherine Miranda, quien ha señalado que el gobierno Petro está expidiendo por decreto la reforma tributaria y dijo que se trata de un abuso. Como lo advertimos, el gobierno nacional hoy pretende decretar una emergencia económica que él mismo fabricó. Lo hizo con derroche, aumentando descontroladamente la deuda, presupuestos irreales llenos de burocracia, inversiones mal focalizadas, metas de ingreso que nunca se cumplieron y un fuerte aumento de prima de riesgo país, que hoy hace que endeudarse le cueste a Colombia cerca del 50% más que en el 2022. Y ahora usan esa mala gestión como excusa para declarar una emergencia económica. Eso es manosear la figura excepcional de la constitución política de la emergencia. La Corte Constitucional ha sido absolutamente clara. Una emergencia debe ser impredecible, sobreviniente y externa. La mala administración fiscal no lo es. Y mucho menos puede llamarse emergencia económica que el Congreso de la República, en ejercicio de su autonomía, no apruebe una reforma tributaria. Por donde se le mire, esta emergencia económica es inconstitucional, es un abuso. Esperaron la vacancia judicial para que la Corte Constitucional no pudiera hacer absolutamente nada. Meterle al país una reforma tributaria por decreto es un abuso de poder.
En ese mismo sentido, sobre la vacancia judicial y el momento en el que el Congreso de la República no aprobó el proyecto de financiamiento y que el gobierno esperara que cerraran las cortes para decretar la emergencia económica, se ha referido a Andrés Forero, quien es también congresista y quien ha señalado que a todas luces esta iniciativa o esta norma es inconstitucional. Todo parece indicar que el presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda estaban esperando que empezara la vacancia judicial para sacar un decreto abiertamente inconstitucional de emergencia económica con la que buscan implementar a las patadas la reforma tributaria que el Congreso les hundió en las sesiones pasadas. Lo que vemos nuevamente es el talante antidemocrático del presidente de la República y la alergia que le tiene a la división de poderes y a la autonomía de la rama legislativa. Una vez expedido el decreto de emergencia económica, se espera que posteriormente se expidan los diferentes decretos reglamentarios, entre ellos, como se ha mencionado, el tema del 4 por mil que pasaría al 5 por mil. Muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban a este canal, a que activen la campanita de notificaciones para que sepan el momento en el que publicamos nuevo contenido, a que le den me gusta, a que lo compartan, pero también queremos conocer sus opiniones. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en otra oportunidad en Noticias, Análisis y Opinión de sincandado.com.